Hola, ¿cómo están, querida familia? Es un placer para este servidor nuevamente encontrarme con ustedes aquí en el rincón de la Escuela Sabática con su amigo y hermano de siempre, Neilo Gutiérrez, y por supuesto por su canal YouTube Spa 7 TV. Sí, mi querido hermano, nuevamente nos ponemos a sus órdenes para entrar en este tema que está hoy muy bueno. La lección de esta mañana la encontramos en la lección, es la lección 8 para el 25 de mayo de 2024 y se llama Luz desde el Santuario. Es la lección que vamos a estar repasando en esta hora. Y para ello voy a pedir por favor que inclinemos nuestros rostros para ponernos en comunión con el Dios del universo, para que Él sea el que nos dirija y nos edifique en esta oportunidad. Oremos, querido hermano. Padre Santo, bendito Dios, Creador nuestro y de los cielos y de la tierra, nuestro Redentor. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Señor, ayúdanos en esta hora para que no haya impedimento para poder estudiar tu palabra. Pedimos nos hagas dignos, lávanos con la sangre preciosa de Jesús, cúbrenos con su manto de justicia, llénanos de tu Santo Espíritu. Bendícenos en esta hora, Señor, y condúcenos a toda verdad. Acompáñanos con tus santos ángeles y quédate con nosotros. Ven, Señor, y expón tú mismo tu palabra. Lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Muy bien, querido hermano, seguimos en el estudio del conflicto cósmico, estudiando el libro El conflicto de los siglos. En esta oportunidad, pues, estamos estudiando entonces Luz desde el Santuario. Y los capítulos que hemos estado estudiando para esta lección son el capítulo del 22 al 24 y el capítulo 28. Allí puedes buscar el conflicto de los siglos, el capítulo del 22 al 24 y el capítulo 28 para tener más profundidad sobre el tema que vamos a estar repasando en esta hora. Muy bien, Luz desde el Santuario, es la lección 8 para el 25 de mayo del 2024. Lección 8 para el 25 de mayo del 2024 y tenemos que el texto tema lo encontramos en Hebreos 8 del 1 al 2. Hebreos 8 del 1 al 2 que dice lo siguiente: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Pues bien, podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro sacerdote, Él es el que hace propiciación por nuestros pecados. Él es el verdadero sacerdote, Él es el que cubre, ¿verdad?, aquellas sombras que anunciaban a aquel Mesías que había de llevar y cargar nuestro pecado para librarnos de la condenación de la muerte. Muy bien, seguimos entonces en nuestro estudio en esta hora y continuando tendríamos que la luz desde el santuario nos refleja una verdad maravillosa para nuestro tiempo. Nuestros antepasados o amigos pioneros que quedaron como remanentes después de ese gran chasco y la desilusión de Miller y sus seguidores cuando Jesucristo no llegó en 1844, así como indicaban las profecías de las 70 semanas y los 2300 días, hubo un pequeño remanente que vio necesario revisar esas profecías y encontraron esta luz. Encontraron nada más y nada menos que en Daniel 7 habían unas bestias que representaban unos imperios, unos poderes. Algunos se asustan con las bestias, pero representan poderes, representan imperios. Y entonces tenemos que Daniel 7 nos muestra a Babilonia, nos muestra a Medo-Persia, a Grecia y a Roma, y finaliza con un juicio.
tenemos que Babilonia gobernó desde el 605 al 539 a.C., Medo-Persia del 539 al 331 a.C., Grecia del 331 al 168 a.C., y el Imperio Romano del 168 al 476 después de Cristo. Y es importante, interesante, que ellos notaron que en Daniel 8 resulta que encontramos un paralelo con esto. Vemos que Medo-Persia está representada también por un carnero. Vemos que Babilonia no tiene animal aquí representado en el capítulo 8 de Daniel, porque para ese momento ya Babilonia no estaba. Pero sí vemos que Medo-Persia está representada por un carnero. Vemos que en el mismo Daniel 8 tenemos que aquella bestia, aquel leopardo de 4 alas que representaba a Grecia, ahora está representado por un macho cabrío. Y también podemos ver que hay un cuerno pequeño ahí en Daniel 8 que viene a ser paralelo con Roma y que inicia su poder desde el 538 hasta el año 1798 de Cristo, como vamos a seguir estudiando después más adelante. Y también culmina con la purificación, ¿verdad? Hasta 2300 tarde de mañana, y luego el santuario será purificado. Lo que quiere decir entonces que el juicio y la purificación del santuario son el mismo acontecimiento. Ahora, hay algo interesante también que ocurre en Daniel 8, y es que los animales que se presentan ahí, como el carnero y el macho cabrío, son animales que se presentaban también en el santuario. Y después termina con el juicio. O sea, lo que nos deja ver a las claras que aquí Dios quiere llevarnos la mente hacia lo que se hacía en el santuario, a refrescar a toda esa información, ya que esto prácticamente se había perdido. El pueblo de Israel practicaba esto. Cuando Cristo vino, dice Pablo, ya esto quedó allí según Colosenses capítulo 2, como eran las sombras, quedó a un lado para dar paso a lo real, que era Cristo. En el año 31, Cristo es entronizado en el santuario celestial, ¿verdad? A ministrar allí nuestros pecados. Pero a partir de ese momento, sin embargo, vino una era oscura. Una era donde se oscurecieron todas estas verdades y el pueblo lo perdió de vista, el santuario, al punto que han seguido esperando un santuario en la tierra. Y como pudimos ver la semana pasada, pues al propio William Miller esperaba que la tierra, que era el santuario, sería purificado, y ahí fue donde hubo el error. La matemática, los números, la cronología de las profecías estaban perfectas. El evento estaba equivocado porque no era Cristo que venía a la tierra, sino que iba hasta donde estaba el anciano de días, que está en el cielo, y como vamos a seguir estudiando en esta oportunidad. Y ahí vemos que entonces Daniel 8 presenta a unos animales que se manejaban o se ministraban en el santuario cuando se hacían estos sacrificios, tanto el vespertino, el matutino como el vespertino en el pueblo de Israel. Sigamos viendo entonces estas láminas para ubicarnos allí con respecto a este gran e interesante presentación de la palabra con estos animales, ¿no? Vemos allí que la primera en Daniel 7 es un león, y después vemos un oso representando Medo-Persia, después vemos a un leopardo con 4 alas, y después vemos una bestia espantosa y terrible, como las narra allí, y el juicio, ¿verdad? Ahora, estas bestias, aunque puedan asustar, no representan más ni nada menos que un símbolo en representación del imperio que estaba en ese momento vigente. Como lo podemos ver, el león era representación de Babilonia, el oso era representación de Medo-Persia, y el leopardo representaba la rapidez y voracidad de Alejandro el Grande, Alejandro Magno y sus 4 generales, como se dividió después, ¿verdad?, el reino, que son esas 4 alas: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo.
Eso lo vamos a seguir estudiando más a profundidad y podemos mirar también allí en el conflicto de los siglos, el capítulo 22 al 24 y el capítulo 28 para tener una clara idea de todos estos eventos. Pues muy bien, ahí vemos entonces que el cuerno pequeñito en el 538-1798 y todo esto, ¿verdad?, nos iba a llevar a la purificación del santuario, y este paralelo nos hace concluir entonces que tanto en Daniel 7 como en Daniel 8, el juicio y la purificación del santuario son el mismo acontecimiento. Muy bien. Entonces tenemos que si la purificación del santuario no era la segunda venida de Jesús a la tierra, pero Daniel 7 del 9 al 10 anuncia un juicio, y Daniel 8:14 la purificación del santuario, y ambos son el mismo suceso, ¿qué santuario debería ser purificado? Por otra parte, ¿qué juicio pudo haber comenzado en 1844? Esta semana estamos repasando entonces el santuario celestial. En el lugar santísimo, el juicio ha llegado, la buena noticia del lugar santísimo y Jesús nuestro abogado. Excelente. El domingo 19 de mayo entonces estamos repasando el santuario celestial y vemos allí la cita de Hebreos 8:2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo no entró en un templo hecho de manos de hombre. No, Cristo entró en el año 31 en el cielo mismo. Era lo que el santuario terrenal era figura de lo que había de venir. Así lo expone Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Eran sombras de lo que había de venir, pero Cristo es el que realmente es el cuerpo que se sacrifica. Ya no son los corderos, como dice él en Hebreo. 4000 años de corderos no quitaban el pecado, solamente servían de símbolo y representación del verdadero cordero que quita el pecado, como dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, para que poniendo la fe por medio de esa representación simbólica pudiésemos aceptar la gracia de Cristo cuando se cumpliese el tiempo que viniese para tomar el lugar del Cordero por ti y por mí. Qué bendición maravillosa, cómo Cristo cumplió al pie de la letra este ministerio por ti y por mí. Muy bien, entonces el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si el santuario a purificar no era la tierra, entonces ¿cuál era? Al estudiar la Biblia, los adventistas, el remanente posterior al chasco de 1844, averiguaron que habían dos santuarios. ¿Cómo? Sí, habían dos santuarios. Teníamos un santuario terrenal que era figura y sombra del verdadero. Lo vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Además, teníamos un santuario celestial erigido por Dios mismo. En Hebreos 8:2 podemos comprobar esto. Así muy bien, el primer santuario y los templos que le sucedieron hasta el año 70 de Cristo, ¿verdad?, con la destrucción de Jerusalén, se construyeron siguiendo el modelo que Dios le mostró a Moisés. Eso lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 25:40, que todo debía hacerse conforme al modelo que Dios le había mostrado a Moisés. En ellos se representaba al verdadero Cordero y sumo sacerdote, Jesús. Como lo vemos, Juan 1:29, el Cordero que quita el pecado del mundo, y en Hebreos 4:14, que nos muestra a ese sacerdote que es Cristo Jesús. En primer lugar, Jesús se ofreció por nosotros para quitar la culpa de nuestro pecado. Lo vemos en Romanos 5:8. Y en segundo lugar, intercede por nosotros liberándonos del dominio del pecado y asegurándonos la salvación. Hebreos 7:25. Todos los que por fe vamos a Cristo y aceptamos esta maravillosa promesa, somos exentos de pecado, porque Cristo nos cubre con su justicia, Cristo nos lava con su sangre preciosa para que presentarnos delante de su Padre como si nunca hubiésemos pecado. Mi querido hermano, es una bendición, es un gran regocijo para todos los hijos de Dios ser adoptados en el seno del trono celestial. Muy bien,
Continuemos con este estudio que está excelente. El día lunes 20 de mayo estamos repasando en el lugar santísimo y la lectura la encontramos en Levítico 16 en la primera parte del versículo. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. ¿Con qué lo iba a purificar? ¿Verdad? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. ¿Qué se tomaba? Un cordero, ¿verdad? Muy bien. Aunque los israelitas eran perdonados al presentar su sacrificio, su culpa era transferida al santuario. Por ello era necesaria su purificación. Esto sucedía el día de la expiación, conocido todavía hoy entre los hebreos como el día del juicio o Yom Kippur. ¿Qué se tomaba? Un cordero, y de la sangre de ese cordero se llevaba al santuario. Esa sangre recogía el pecado del penitente y entonces de esa manera era contaminado el santuario y debía purificarse una vez al año. Eso es lo que se conoce como el día del juicio o el Yom Kippur. Eran figura de lo que había de venir, que era el día de la expiación, el acto de ser borrados los pecados de todos aquellos que han aceptado la sangre preciosa de Cristo Jesús para ser cubiertos con su misericordia. Muy bien, cada uno debía afligir su alma. Levítico 23, 27. No se realizaba ninguna actividad secular. Levítico 23, 28. El sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios. Levítico 16, del 12 al 13. El arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío. Levítico 16, del 15 al 19 y el versículo 33. ¿Y cómo sí? Se purificaba con sangre. Alguien pudiera decir, pero la sangre más bien contamina, porque es sucio. Nadie agarraría un animal y se va a rociar sangre para limpiarse, pues estaría ensuciando. Pero aquí estamos hablando que sin derramamiento de sangre, como dice Pablo en Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Cristo es el costo que se pagó para limpiar el pecado nuestro. Cristo tomó nuestro lugar porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo nosotros somos engendrados en la vida. Así que aquí no hay dónde coger. Estamos condenados a muerte. O tomamos a Jesús, que es la vida, o pereceremos en la muerte, en la cual ya estamos condenados. No queda de otra, querido hermano. Necesitamos entender esto y avanzar con Cristo. Otro macho cabrío vivo llevaba las iniquidades a tierra inhabitada. Levítico 16, del 20 al 22, se conocía como Azazel. ¿Qué era Azazel? ¿Qué pasaba con Azazel? Querido hermano, Azazel era un cordero igual al otro. Se escogían los dos perfectos machos cabríos de un año, sin mancha, sin tacha, sin ningún rasguño, que fuera excelente y además tierno, ¿verdad? Mansito, allí acabadito pues de prácticamente nacer, de un año. Ese debía ser, así debía ser, porque debía representar a Cristo, que no tiene mancha de pecado ni arruga de pecado. Así debía ser la ofrenda. Esa ofrenda representaba a Cristo, y esa sangre de ese inocente animalito representaba la sangre del inocente eterno Hijo de Dios, que iba a ser derramada por ti y por mí. Por eso ay del que ponga en poco la sangre de Cristo Jesús. Qué bendición, pero qué gran responsabilidad. Muy bien, continuamos entonces en nuestro estudio y tenemos que quedaba finalmente limpios del pecado. Levítico 16:30. Así lo aceptaban por fe y todos participaban. Era una bendición para el pueblo de Israel cada año venir y ponerse a cuentas con Dios. Si alguno no se afligía ese día,
arrepintiéndose de sus pecados, hermanos, era cortado según Levítico 23, del 29 a 30. Era cortado del pueblo y esto representaba que aquellos que no se arrepientan, aquellos que no entren en comunión con Dios para en este día de la expiación sean limpiados, borrados sus pecados, quedará cortado del pueblo de Dios y se perderá para siempre. Su destino se sellaba ese día. De igual modo, al acabar la purificación del santuario celestial, nuestro destino quedará sellado. Mientras tanto, hoy es el día de afligir nuestras almas, el día de la decisión. Hebreos 3, del 14 al 15. Muy bien, seguidamente martes 21 de mayo, vamos a seguir porque el tiempo es corto. El juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7 dice, decía con fuerte voz, temed a Dios y dadle alabanza. Otras dicen gloria, pues ya llegó la hora en que Él ha de juzgar. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Según la profecía, la purificación del santuario celestial, esto es, el juicio, comenzó en 1844. Desde entonces, la Iglesia Adventista ha proclamado a viva voz que la hora del juicio ha llegado, invitando a todos a adorar a Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Pero ¿acaso no se realizará el juicio cuando Jesús venga a la tierra, como dice Primera de Crónicas 16:33 y Segunda de Timoteo 4:1? Cuando Jesús viene, ejecuta el juicio ya realizado, puesto que Él viene con recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12, la Nueva Versión Internacional. Envía a sus ángeles a juntar a los escogidos, Mateo 24:31. Si los ha escogido, es porque ya pasaron por un proceso de escrutinio, por un proceso de examen, por un proceso de adjudicación, y resucita a los que creyeron en Él. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿A quiénes va a resucitar? A los que creyeron en Él. Pero ¿cómo se sabe cuáles fueron los que creyeron en Él? Pues tuvo que haberse hecho un juicio, un examen, para saber quiénes son los que murieron creyendo en Él. Observa que los incrédulos muertos no resucitan al venir Jesús y por tanto no son juzgados en ese momento. Ahora bien, cuando Cristo dice consumado es, todos hemos sido juzgados. Ya no hay oportunidad. Es decir, el juicio es uno solo, hermanos. Es ahora, tanto para nosotros como para los que se van a perder. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se diga consumado es, los que fueron escogidos, los que fueron adjudicados como creyentes verdaderos y genuinos de Dios, pues serán, ya sea que hayan muerto o que estén despiertos, escogidos para Dios, para cuando Él venga, ejecute el juicio de la primera resurrección y de los que quedaron vivos cuando Él venga, y serán adjudicados con Cristo y levantados en las nubes de los cielos para ir con Él, como dice allá en Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad? Y en primera de Corintios capítulo 15 del 55 al 57. Entonces, pero aquellos que no se hallaron escritos en los libros o que sus nombres fueron borrados de los libros en este juicio investigador quedarán perdidos para siempre y no tendrán sino parte en la segunda resurrección, que es para condena y perdición eterna, como lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ellos han sido juzgados, pero el juicio ejecutorio, no se sucede sino hasta después del milenio, como podemos verlo allí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Muy bien, querido hermano. Continuamos entonces. El día miércoles 22 de mayo tenemos la buena noticia del lugar santísimo, Isaías 16:5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Cristo Jesús era la persona idónea para esto, firmemente,
¿verdad?, en el tabernáculo de David, para poner orden, para traer justicia. Los 10 mandamientos colocados en el arca representan la norma del juicio, la justicia divina. Eclesiastés capítulo 12, 13 al 14. El fin del discurso oído es este: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El propiciatorio, colocado en la ley, y la presencia de Dios representa la misericordia divina. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, en el arca habían 3 cosas. Ahí estaba los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el pan, o el maná. El maná, el propio Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él es ese pan, ese es su cuerpo que por nosotros es partido. La vara de Aarón representa la continuidad del sacerdocio. De Aarón fue el primer sacerdote del santuario terrenal, representación o sombra del verdadero sacerdote o sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Esa vara de Aarón que reverdeció, entonces representa la continuidad del sacerdocio, ahora en el propio Cristo Jesús, que es sacerdote para siempre, como dice Pablo, según el orden de Melquisedec. Muy bien, su sangre rociada sobre el altar de los holocaustos. El camino al santuario celestial comienza aceptando el sacrificio de Jesús. Cuando tú aceptas eso en el lugar, en el atrio, porque habían 3 departamentos: el patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es la tierra donde estás tú y yo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, su sangre nos inicia en el camino hacia el santuario celestial. Continúa con una vida con comunión con Cristo, que es el proceso de la santificación. La sangre se rociaba sobre el altar del incienso, que estaba en el 2º departamento, en el lugar santo. Y su sangre era rociada sobre el velo ante el arca, es decir, para entrar velo adentro donde estaba el arca, la propia presencia de Dios, la Shekinah que se manifestaba en el santuario. Y concluye cuando nuestro caso es presentado ante el juez. La justicia exige el cumplimiento de la ley. La misericordia acepta la vida perfecta de Jesús en lugar de la nuestra. 1 Pedro 1, del 18 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Muy bien. Jesús, nuestro abogado en el juicio, el día jueves, para ir terminando, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Sí, querido hermano, Cristo Jesús es nuestro abogado. Hay solución para nuestro mal, que es el pecado, la lepra del pecado. La vida de Jesús reveló el amor de Jesús ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Durante toda nuestra vida y por supuesto en el momento del juicio, Jesús es nuestro abogado. La obra de Jesús en el santuario celestial nos enseña una comprensión clara del plan de redención, las exigencias de la ley de Dios, el precio infinito de nuestra salvación, el camino que Jesús abrió para llegar al Padre, la seguridad de poder acercarnos con confianza a Dios, y pronto el juicio terminará y Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Hebreos 9:28. Qué maravillosa experiencia esta que puede tener un cristiano cuando se acerca a Jesús para ser salvo. Querido hermano, no hay tiempo que perder, necesitamos ponernos en sus manos. Cristo viene pronto. Estudiemos y comprendamos bien este tema para que podamos formar parte del pueblo de Dios
en los últimos días. Veamos estas láminas de lo que dice el espíritu de profecía con respecto a estos sucesos. Conflicto de los siglos, página 474. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Hermanos, qué bendición maravillosa que tú y yo no tengamos ya pecado. Hemos creado surcos de conductas que nos desvían del camino de Dios. Esos surcos quedarán definitivamente borrados y ya ni tú ni yo pecaremos, no seremos roboces, pero tendremos conocimiento pleno de lo que costó el pecado para el universo y específicamente en la persona del Hijo Eterno de Cristo, que llevará las señales de su sacrificio por la eternidad. Entonces está asegurado que no habrá más pecado y nosotros seremos borrados de eso, tendremos nuestro libre albedrío 100% óptimo y ahora maduros en cuanto a todo esto, no solo nosotros, sino el universo que ha sido espectador de toda este gran conflicto cósmico. Veamos esta otra lámina interesante, querido hermano. Dice así, esta la encontramos en una matutina que dice Saltá Jesús 1 de noviembre. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. Qué bendición, querido hermano. Qué maravilloso. Luz desde el santuario. Esto es una gran bendición, querido hermano y amigo. Cristo te ama. No necesitamos nosotros curarnos el pecado. Cristo lo cura. Si has pecado, dice abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Mientras hay misericordia, mientras hay gracia, acudimos a Él y no importa de qué color es tu pecado. Cristo tiene suficiente gracia y misericordia para cubrir tu pecado. Debes venir con fe. Ahora que hay gracia y Cristo limpiará tu pecado y te pondrá blanco como la blanca lana, blanquísimo como la espuma y ya no tendrás pecado, estarás sin mancha y sin arruga delante de Dios. Hoy puedes venir a Él. Es posible que vuelvas a cometer errores, no importa, lo importante es que vengas a Él a tiempo. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice, es decir, no lo dejes para mañana. Pecas inmediatamente, cae en las manos de Cristo para que Él pueda librarte de la condenación de la muerte y que teniendo esto claro, permanezcamos en sus manos, mantengamos nuestros vestidos blancos. ¿Cómo? Si cometemos un error, inmediatamente corramos a Cristo para que Él nos limpie, nos lave, nos purifique y así nos halle cuando Cristo venga para que podamos morar con Él por la eternidad. Pues mi querido hermano, hemos llegado al final de esta preciosa lección. Así que el rincón de la escuela sabática se despide nuevamente de ti y este hermano Neiló Gutiérrez, que se da cita con ustedes con un gozo y una alegría de compartir aquí por este canal YouTube Espacio TV. Si te ha gustado, dale like,
haz tu comentario, suscríbete y ayúdanos a llegar a muchas más personas para que conozcan este mensaje que es de vida o muerte. Ya sabes, haz tu parte, comenta, muéstranos tus inquietudes, comparte con otras personas para que también puedan beneficiarte y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Te queremos, un abrazo, que Dios te bendiga y esperamos vernos pronto en las mansiones celestiales.